¡Vamos! ¡Directo a la victoria, girando! Listo, Martín, ya podemos. Vamos a conocer la nueva tele de LG OLED y fundamentalmente la barra de sonido que marca la diferencia a la hora de disfrutar series y películas a continuación. ¡Comenzamos! Hola, tecnonautas. Tengo que confesar, Ana, que yo tengo una pasión oculta que hasta ahora nadie sabía y que justamente tiene que ver con algo de lo que tengo acá atrás. ¿La vas a revelar en este vídeo, Martín? Sí, vamos para allá, Ana, porque lo tenemos ahí. Estos son solamente cajas, no nos dejan instalar en LG las cosas, las instalan ellos. Así que aquí lo tenemos, ya lo estuvieron viendo en vídeos anteriores. ¡Chachán! Aquí está la nueva super tele de LG que nos han traído esta vez de 55 pulgadas del 2019. Es chiquitita, ¿viste, Ana? Comparada con la de 77 que teníamos antes, la verdad es que se ve mucho más pequeña, incluso que otras de 55 que tenemos por ahí. Pero lo más importante, y que para mí marca la diferencia, podemos ver las películas hasta con un televisor en blanco y negro de tubo, pero si el sonido es bueno, te metes bien adentro de la película. Hombre, te has pasado un poquito con eso de un televisor de tubo y buen sonido, pero bueno. Tenía que hacerlo entender un poquito. Ahora. Aquí la barra de sonido que nos han enviado y aquí abajo, no os penséis, tenemos el subwoofer también que viene con la barra de sonido. Exactamente, el sonido normal por aquí, los graves por debajo. Y por acá arriba te muestra la imagen, Ana. ¿Qué te vas a decir? Martín, yo te paso el mando, pero mientras tanto, antes de que lo cojas, voy a dejar algo muy interesante también por aquí abajo. Un código que te va a dar la vida, señorito. ¿Por qué? Porque si te suscribes al canal, le activas la campanita, que esto es importante, ese mismo código te va a servir para los próximos 3 sorteos que vamos a hacer. Y no son sorteos de cualquier cosita, son los 3 mejores móviles del mercado, o están por ahí. Vamos a conocer la tele de LG, que ya dijimos, probamos el modelo anterior el año pasado y que justamente es un modelo que te puedo decir con total tranquilidad que lo están vendiendo, por ejemplo, ahora en el Corte Inglés, el modelo de 65 pulgadas y que está abajo de los 2.000 euros, está a 1.900 euros y es un tremendo televisor para comprar. Es OLED, tiene lo mejor de lo mejor, incluso se lo recomendamos a familiares, ¿no, Ana? Sí, ya lo han comprado. Y no es publi, lo decimos realmente porque vale la pena. Esa calidad a ese precio está muy bien. Este está más caro porque evidentemente es el nuevo modelo. Martín, ¿qué diferencia? ¿Sabes alguna de las diferencias con el modelo anterior? Estoy dudando si actualizar o no. Son pocas, no son demasiadas. Digamos que viene con un procesador de siguiente generación que va a permitir obviamente que la interfaz y todo vaya bastante más rápido. También viene con mejoras en la parte del HDMI para poder, por ejemplo, tirar directamente imágenes a 8K a 60 cuadros por segundo. Este televisor es 4K, pero al menos la soporta para poder recibirlas. Y también, Martín, un poco el tema de diseño. Más compacta, menos marcos, y lo único que sí que trae es esto de aquí debajo, este cristal que hace salir el audio para adelante. Sí, justamente es lo que nos comentaban con respecto al modelo anterior, que antes salía el sonido para todos lados. En este caso tiene una caja trasera que la podemos ver por acá. Y un poco de cables, alrededor de todos los cables que le dan un poquito de caja para que pueda tener unos buenos bajos. Pero el sonido siempre sale para adelante, así que no molestamos al vecino que está del otro lado quejándose porque no puede disfrutar de semejante tele, ya lo sabes. Y cuidado, porque también tenemos noticias buenas para todo el mundo. El que quiera utilizar su propio asistente virtual casi que tiene la posibilidad, porque recordemos, el año pasado el modelo anterior tenía Google Assistant, que está bien, lo teníamos también aquí, pero ahora también contamos con Alexa y también contamos con compatibilidad con determinadas funciones de AirPlay de Apple, así que vamos a poder enviar contenidos directamente a la tele. Ya hemos apartado la barra de sonido de momento para que veáis la tele en todo su esplendor y deja de mover el mandito y enséñamelo un poco más. Bueno, aclaremos que la tele y esto se venden por separado, Sí, claro, no vienen juntos. Claramente. El mando es igual al del año pasado, tenemos botones de Netflix, tenemos botón de Amazon Prime Video y también tenemos 2 funciones importantes. Una que me encanta de las teles de LG es que podemos manejar todo como si fuese un cursor ahí directamente en el aire, y también tenemos un botón aquí mismo para dar comandos de voz. En cuanto al diseño, lo que comentábamos antes, los marcos están bien aprovechados. Ana, ¿te puedes acercar? Sí. ¿Puedes mostrar? Están bastante bien aprovechados. Por arriba, por los costados, por abajo es un poquito más grueso y tiene todo el sonido de la parte frontal. Algo que a mí no me convence demasiado es este cristal, que si vemos un poquito por el costado... A ver, espera que me subo a la mesa.
El otro día nos cargamos una mesa y ahora tengo un poco de miedo de subirme a la mesa. Cuidado, Ana. Porque recordando que el panel OLED es muy pero muy finito, seguramente le pusieron este cristal atrás para reforzar un poco. Y es el mismo cristal que llega hasta la parte de abajo. Después tenemos toda esta parte de acá, que es donde está todo, digamos, el hardware del televisor. Y también la base por el otro lado y las conexiones por detrás. Y un montón de cables. Se ve algún cable también. Sí, también. Ignórenlo. Porque lo que tenemos acá, a ver si desconectamos el cable de red para conectar, que es muy recomendable si vamos a estar viendo vídeos de alta calidad por Netflix y demás. Tener siempre cable para, más que nada, si tenemos el router lejano. También tenemos acá la entrada que se conecta, por ejemplo, con la barra de sonido a través de fibra óptica, importantísima. Y tenemos después, bueno, todas las conexiones de antena normales, USBs, HDMI, 3 HDMI más, o sea que tenemos 4 HDMI, lo cual está muy bien. Y otro USB por acá. También tenemos acá un pequeño mandito para hacer los controles físicos. Vamos a ir a la página principal de la home, le damos a la casita y acá tenemos todas las aplicaciones como es habitual. Tenemos completo, ahora sí, hay de todo acá para poder elegir. Y una de las cosas que me llamó la atención... Ahora no te aparece. Mira, aparecen como publicidades acá, ¿no? Antes nos aparecía que nos descargásemos Alexa para poder controlar también la televisión, pero yo no quiero que te descargues Alexa, que me han dicho que es muy chivata. Están ahí escuchando, ¿no? Y ahora vamos a ver la calidad de la pantalla. Recordemos que este panel es OLED. ¿Qué significa eso, Ana? Negros, bien negros, como a mí me gustan. ¿Te gustan los negros? Acá tenés los negros más perfectos que existen. Hicimos un vídeo justamente del último de Samsung en donde comparamos estos modelos, el OLED con el LED, que es un LED mucho más evolucionado, muy bueno el de Samsung, pero que justamente ahí se ve por dónde pierde aceite. Alita de pollo, vamos ahí. Pon el audio, sube el volumen ya. De paso probamos el audio de la tele, no de la barra. Uy, se oye bien, ¿eh? Sí, y también la fluidez. Dale más caña al audio. ¿Le damos todo? Sí, sí. Suena bien, ¿eh? Muy bien. ¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera? Hasta ahí lo estuvimos probando con el sonido normal. ¿Querés probar con el otro, Ana? Sí, pon la barra de sonido. Recordemos, el sonido de la televisión es a 60 watts. A ver lo que pasa cuando conectemos la barra de sonido, que no la hemos probado hasta ahora, ¿eh? No sabemos ni cómo va. Bueno, ya pasamos el sonido, así que vamos a darle acá. Solo soy una chica insignificante. ¡Dios mío! Eso es lo que quieren que pienses. Martín, baja. No soy tu hija. Hay que bajar bastante el volumen acá, ¿eh? Para... ¡Guau! ¿Cómo cambia? Por Dios. ¿Cómo sale el sonido de la barra? Tiene peso, tiene fuerza. Yo ya estaba flipando con el sonido de la tele porque la tele no tiene para nada mal sonido, pero con la barra de sonido, Dios mío. La pantalla siempre está bien, pero te terminas acostumbrando. A lo que no te acostumbras nunca, porque es demasiado bueno, es al buen sonido cuando estás viendo películas o series. Siempre que lo empezás a escuchar decís, qué bien que se escucha. La barra de sonido tenía muchas ganas de probarlas porque es una muy buena solución para gente que tiene pisos pequeños. Acá en Europa es muy difícil tener un 5.1 lleno de parlantes alrededor y demás, porque claro, vos escuchás tu película, pero también la escucha todo el edificio. Sí, más Entonces, que nada. Se quejan bastante. Entonces estaba buscando una solución intermedia. Yo prefiero el mejor sonido posible con pedazos de altavoces gigantes. Pero este me está pareciendo bien, Ana, ¿eh? Sí. Igualmente te digo, está traducida al español y ahí pierde mucha calidad de sonido. Vamos a probar algo en inglés. Hemos apagado un poco más las luces, hemos bajado algo las persianas y vamos a por ello, Martín. Con todo. Ay, Dios, los vecinos. A ver. ¡Wow! ¿Ves? Ese es el efecto, se te pone la piel de gallina. Yo también escribo canciones. Oíd bien lo que os digo, nadie escuchará a Queen. Freddy, háblanos de tu vida privada. No hay nada que contar. ¿Cuál es la letra? Así se disfruta esto, realmente. Y recordar esto, que el volumen ni siquiera está al máximo ni nada, está Al al 20%. 20%. Necesita tiempo. ¿Y si no me quedara tiempo? Quiero una barra de sonido en mi vida.
¿Por qué te pensás que estaba meditando ahí afuera? Porque quería hacer el vídeo para llevármela para casa y probarla en casa también. A ver, no somos expertos en barras de sonido, nos gusta el buen sonido. Esta tiene buen sonido. ¿El precio cuánto vale, Ana? No tenés ni idea, ¿no? 2.900 euros, por ahí anda. ¿La barra? La tele, Me pensaba que estabas... Me asusté, por Dios. Me pensaba que me estabas diciendo la tele. No, la barra. La barra creo que está alrededor de unos 400 euros. Si estás pensando en invertir dinero, yo más que cambiar la tele, si tenés una de estas así de 45, bueno, 40 pulgadas o lo que sea, mejor una barra de sonido. Quizás las teles lo que tiene de bueno son las aplicaciones que vamos a ver ahora, ¿no? De que te dan ese acceso rápido sin tener que estar enviando contenido, conectando un PC ni nada por el estilo. Pero el sonido es que me da debilidad, Ana. ¿Otra película con música? Esta no la vi, ¿la viste vos, Ana? Ha nacido una estrella, sí. Se nota así. Definición. Es que es eso, se ven más cosas, es como que recibís más información. Es eso de que el audio te llena el pecho, ¿no, Martín? A veces. Sí, no tanto porque también es chiquitito, pero cumple. Y si te gusta esto, Ana, lo que nos queda por probar es un buen 5.1 la próxima vez, ¿eh? Porque ahí te caes al suelo y te revolcás, así. Martín, por el ¿te barro. puedo decir una cosa? ¿Qué? Mira, no lo suelo decir ni nada de todo eso, pero estoy haciendo este vídeo tan a gusto. El vídeo que probamos siempre, que está grabado en YouTube en 12K. Evidentemente la tele no es 12K, pero bueno, que veamos la calidad. Es 4K y se ve de puta madre. Casi que se ve como en 3 dimensiones, ¿te diste cuenta? Sí. Los ángulos de visión de la tele también son muy buenos, Martín? Y no refleja demasiado, ¿no? La imagen es buena, el brillo también, incluso estábamos recién con las ventanas abiertas y el brillo estaba bien, que es justamente una de las dificultades que tienen los paneles OLED, más que nada con respecto a los LED que comentábamos anteriormente. Y una de las cuestiones por las que no ganaba el Fortnite, Ana, es que yo el sonido, como estoy grabando con vos, siempre hablando, que esto y lo otro, yo no escucho cuando se me acercan. ¿Te diste cuenta que siempre me matan cuando están por detrás mío? Sí, es porque no los escucho venir, Ana. Hay excusa. Entonces ahora con este equipo de sonido acá y esta tele... Está hecho, está ganado. Si con 440 watts de potencia que tiene la barra de sonido no los escuchas venir, yo te mato. ¿400 cuánto? 40. 440 versus 60 que tiene la televisión y 40 que tenía el modelo del año pasado, que ya de por sí sonaba perfecto. Sí. La has cagado, la has cagado, porque ¿Por has qué? dicho que ahora vas a escuchar los que te vengan por detrás. Ya verás cómo te matan uno Ana, por detrás. Voy a jugar bien. ¿Tú ya has mirado el mapa para dónde tienes que ir? Sí. ¡Ahí hay otro cofre! ¿Dónde? Había otro, ahora ya nada, venga. Ahí está, ahora. Decime quién hizo esto. ¿Qué haces? Y encima has subido encima. Pero tú estás dando Soy la el cara. malabarista del Fortnite. ¿Salto? Lo sé, tú mismo. Esto no más, Ana. Esto no más. ¡Vamos! Directo a la victoria, girando. Mortal independiente, viajero aéreo, viajero de calavera, tsunami, ¡Dale, calavera, cara! viaje épico. Voy a vomitar. Además, es una táctica, porque así no me pueden disparar. Estoy en pleno movimiento. Ahí está. De bruces. Ay, 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 ay. Vamos, Ana, que ganás vos. Quedan 27, Martín. Ojo, cuidado. Dios ¿Sigue alguien? mío. ¡Ay! ¡Ay, ¡No! ¡Lo ¡No! sabía! ¡No tenía! ¡Lo sabía! Escuchaba pasitos yo, Ana. ¡Estoy seguro! ¿Me escuchaste? Se me casi me da en la cabeza. ¡Qué cabrón! ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta hostilidad! Habrá que seguir buscando nuevas tecnologías que me permitan llegar un poquito más allá. Pero bueno, con respecto a estos bicharracos que tenemos acá, tremendos. La televisión esperaba que sea buenísima, es buenísima. El único real problema que tiene esta tecnología OLED es que justamente
cada puntito es orgánico, o sea que si está mucho tiempo, por ejemplo esta imagen, lo dejamos muchísimo tiempo, se empieza a quemar como pasaba con los plasma y que justamente es el gran problema de la tecnología esta, pero por todo lo demás es un pedazo buenísimo, buenísimo, buenísimo televisor. Y en cuanto a la barra de sonido, acá tenemos, mira Ana, si te querés acercar, ¿Sí? podemos ver todas las funcionalidades que tiene, ¿no? Tiene, bueno, audio de alta resolución, Dolby Atmos te lo genera, digamos, virtualmente, como también lo hace la televisión, DTX 3.1.2 para poder simular como si estuviésemos en un entorno de sonido envolvente, y también viene con asistente de Google. Este es el modelo de aquí. Yo te había dicho que valía 400 euros y me equivoqué un poquito, me parece, ¿no? Sí, vale 700 euros y ahora está rebajada y está a 600. Pero vamos, que te has desviado un poco, ¿eh? Sí, están saladas. Hay que investigar más, iremos haciendo vídeos sobre barras de sonido y otros sistemas de sonido para saber cuál es el mejor o cuál es el que mejor se acomoda a cada una de las necesidades, así que estaremos muy atentos, pero ahora esta se va para casita. Nada más, nosotros nos vemos. En el próximo video. Chao.